Buen día, mi nombre es Pablo Torre, soy licenciado en Psicología y en este video continuaremos viendo las diferentes líneas y corrientes dentro de la antropología. En videos previos ustedes ya estudiaron la corriente evolucionista, cuyos principales representantes son Morgan y Taylor. También estudiaron la corriente funcionalista, cuyo principal representante es Malinowski, y en este tercer video estudiaremos el estructuralismo, cuyo principal representante es Claude Lévi-Strauss. La bibliografía que tienen que tener en cuenta para estudiar a este autor es, por un lado, el Manual de Antropología de Mancusi Facio. En segundo lugar, un fragmento de un libro de Claude Lévi-Strauss, cuyo nombre es Las estructuras elementales del parentesco. Y un tercer material, ya no bibliográfico, sino audiovisual, que les recomendamos que vean, es una entrevista, un documental, una entrevista a Claude Lévi-Strauss, de la serie Grandes Pensadores del siglo XX, que está disponible en el blog y también en YouTube. Ahí se hace un recorrido por la vida y la obra de Levi Strauss. Bien, comencemos entonces. Una de las características fundamentales de la antropología estructural es que proviene, se inspira en un modelo lingüístico, en el modelo de la lingüística estructural de Jacobson. ¿En qué sentido es que se inspira o toma elementos de la lingüística estructural? Bueno, podemos pensar, por un lado, que los elementos observables en relación a la lingüística es el habla, es decir, una diversidad de palabras. Observamos el habla, gente, personas hablando. Sin embargo, el habla no es el objeto de estudio de la lingüística, sino que el objeto de estudio es la estructura subyacente a ese habla, es decir, esa estructura que es la lengua, que es un conjunto de relaciones entre fonemas con reglas particulares. Cuando hablamos, no estamos siendo todo el tiempo conscientes de las reglas gramaticales que estamos utilizando. Primero el sujeto, después el verbo, cómo se conjuga el verbo, en qué tiempo, etc. No estamos constantemente siendo conscientes de eso, sino que ese es un carácter inconsciente de los fenómenos lingüísticos. Análogamente a este razonamiento, que se puede pensar con la lingüística, puede pensarse la antropología estructural, es decir, lo observable, así como en el ejemplo anterior era el habla. Lo observable ahora va a ser una diversidad de manifestaciones institucionales, una diversidad de instituciones en la sociedad. Pero no es esa diversidad observable el objeto de estudio, sino que el objeto de estudio de la antropología estructural es la estructura que subyace a la sociedad, es decir, un conjunto de relaciones entre instituciones. Y así como decíamos recién en el ejemplo de la lengua, que hablamos pero que las reglas lingüísticas no son inconscientes, bueno, del mismo modo hay un carácter inconsciente de los fenómenos sociales. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuál analiza Lévi-Strauss en el texto que estudiaremos de él. Esta misma relación entre lo observable y la estructura que subyace a ella puede verse en una frase de Lévi-Strauss sobre Freud, en la cual dice: Freud me enseñó que aún lo que aparece como irracional, absurdo, chocante, puede disimular una realidad secreta. Es decir, así como Freud estudiaba ciertos observables como los sueños, los chistes, los actos fallidos y los síntomas,
no se quedaba en el aspecto meramente fenomenológico de la cuestión, en lo observable, sino que buscaba estructuras subyacentes del psiquismo como causa y como explicación de las mismas. Entonces ahí está la primer tópica con el preconsciente, el inconsciente y la conciencia, con la relación dinámica entre las instancias y con estos fenómenos como el chiste, el sueño, el acto fallido, etc., como formaciones de compromiso en la relación dinámica de estas instancias. En Freud hay un aparato psíquico que es una estructura que subyace a todos estos fenómenos observables: chiste, sueño, acto fallido, síntoma, etc. Del mismo modo, a la diversidad de manifestaciones institucionales que observamos en nuestra realidad social, le subyacen estructuras inconscientes que son las que la antropología estructural busca aprehender. Vamos ahora a introducirnos en el texto de Levi-Strauss. En este capítulo, la pregunta que se hace el autor es: ¿dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura? Para responder a esta pregunta, él inicialmente propone realizar un análisis real. Busca, primeramente, pensar en el ser humano qué características naturales podemos encontrar, podemos observar. Para ello va a buscar diferentes ejemplos o diferentes casos. El primer caso es el del bebé recién nacido. Las conductas de un recién nacido no son culturales, no pueden ser pensadas como culturales. Entonces, ¿podrían pensarse como que son conductas naturales? Y podría pensarse, además, que las conductas que están ausentes en el recién nacido son enteramente culturales. Bueno, aquí ya hay un problema. ¿Por qué? El primer problema que hay es que ya en las primeras semanas, y si no es en la primera semana, incluso en los primeros días, ya aparecen condicionamientos culturales, o sea, por parte del entorno del recién nacido se condicionan ciertas conductas, se refuerzan algunas, se ignoran otras, etc. Y por otra parte, el otro problema que hay es que no se estaría contemplando el fenómeno de la maduración. Es decir, que hay fenómenos y hay conductas que no son culturales, pero que no están presentes en el momento del nacimiento porque falta una maduración. Ustedes saben que al momento del nacimiento, Freud decía que la criatura humana está en estado de indefensión, prematurez y desamparo, a diferencia de otras especies en las cuales luego del parto, al poco tiempo, a la brevedad, la cría ya puede caminar. En cambio, la cría humana no. El ser humano, al nacer, no puede defenderse a sí mismo. Está en estado de indefensión, está en estado de prematurez. El sistema nervioso no se haya mielinizado aún, entonces las conductas del recién nacido no pueden pensarse como enteramente naturales, y las que no están presentes como enteramente culturales, porque el fenómeno de la maduración complejiza esa dicotomía. Entonces alguien podría plantear, bueno, si se deja a ese bebé recién nacido en aislamiento, entonces ahí y se deja pasar el tiempo, entonces ahí sí podríamos saber qué conductas son naturales y qué conductas son artificiales, son culturales. Bueno, hay un problema con esto, que es que
Ese confinamiento, ese aislamiento es igual de artificial que cualquier otra cultura. Es decir, que al pensar esta suposición de este experimento y al tratar de aislar las variables culturales, que el recién nacido no quede impregnado de cultura, se estaría produciendo un ambiente igual de artificial, igual de artificioso, igual de producido por el ser humano que cualquier otra cultura. Entonces, el ejemplo de los bebés recién nacidos no sirven para pensar el pasaje de la naturaleza a la cultura. Las preguntas: ¿dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura? Pasa entonces el autor a otro ejemplo, a otro caso, que es el de los niños salvajes, y preguntarse si pueden ser acaso los niños salvajes ejemplos de lo que hay de naturaleza, de lo que hay de natural en el ser humano. Pero aquí la respuesta nuevamente es que no. ¿Por qué? Porque el estudio de los niños salvajes lo que muestra es que en realidad estos niños que presentan ciertas, ¿cómo decirlo? El texto lo plantea como anormalidades, como desviaciones de la norma en relación, por ejemplo, a la inteligencia. Bueno, que estos niños con ciertas desviaciones de la norma no es que son efecto de la naturaleza, sino que lo que ocurre es que son niños que han sido abandonados justamente por tener cierta discapacidad intelectual, etcétera. Entonces, lo que muestran más manifiestamente estos niños es que son un producto cultural de una cultura que discrimina y rechaza ciertas neuroatipicidades, ciertas diversidades de la existencia humana. En los niños salvajes, las anomalías congénitas que presentaban o la disminución en su capacidad intelectual no eran consecuencia del abandono, sino inversamente su causa. Es porque presentaban estas características que fueron abandonados. Entonces son un producto cultural, dice Levi Strauss. No hay en estos casos nada de naturaleza. Entonces, a partir de estos dos ejemplos, de estos dos casos, concluye Levi Strauss que no se puede encontrar en el ser humano comportamiento de carácter precultural. El comportamiento humano es de carácter cultural. Ahora bien, queda la posibilidad de indagar otra vía, así como en esta primer parte de este análisis real se buscó en el ser humano características naturales, se puede intentar buscar indicios de cultura en los animales no humanos. El primer caso que va a pensar Levi Strauss es el de los insectos, las sociedades de insectos, como por ejemplo las hormigas. Pero en los insectos, en las colonias de insectos, dice el autor, lo que más hallamos es el instinto. ¿Por qué? Porque lo que se observa es un puro equipamiento anatómico de los individuos de estas especies. Equipamiento anatómico que se hereda genéticamente y que es muy diferente de las herramientas que se construyen en una cultura. Este equipamiento anatómico tiene que ver con la herencia genética, como decíamos, y no y no tiene nada que ver con las herramientas culturales del ser humano, como el martillo, el hacha, etc. Entonces,
pasa el autor a pensar otro ejemplo que es el de los monos antropoides. Antropoides significa de los monos que son similares al ser humano, como por ejemplo el chimpancé. ¿Qué se observó en la investigación realizada sobre estos monos antropoides? Que si bien existía la posibilidad de articular ciertos monosílabos o de utilizar y manipular limitadamente ciertas herramientas, lo sorprendente de las observaciones son que más que estos fenómenos que pueden ser un esbozo de la cultura, como la cuestión de los monosílabos o de las herramientas, si bien tienen una presencia, esa presencia es muy pobre, es muy sutil, es muy incipiente. No hay tampoco en los monos antropoides fenómenos que podamos pensar como culturales. Entonces, hasta acá vimos que se proponía el autor realizar un análisis real del pasaje de la naturaleza a la cultura y de responder la pregunta ¿dónde termina la naturaleza? ¿Dónde comienza la cultura? Sin embargo, a la hora de pensar ese análisis real, ya sea buscando en el ser humano características naturales, como en los niños recién nacidos o los niños salvajes, o buscando en los animales indicios de cultura, como en las sociedades de insectos o en los monos antropoides, en todos estos casos es imposible, no se encuentran indicios ni de cultura en la naturaleza, ni de naturaleza en la cultura. O sea que este análisis real fracasa. Entonces, para poder seguir estudiando este problema del pasaje de la naturaleza a la cultura, el autor abandona la propuesta del análisis real para abordar ahora un análisis ideal. Va a pensar qué criterios, qué características particulares tiene el estado de naturaleza y qué características particulares, cuál es el criterio para considerar que algo es cultura. ¿Cuál es este criterio? Bien, lo propio de la naturaleza es lo universal. Lo que es constante a todos los seres humanos es parte de su naturaleza. Mientras que el criterio para determinar qué es cultural es la presencia de reglas, es la presencia de normas. Entonces, repetimos, lo propio de la naturaleza es la universalidad y lo propio de la cultura es la presencia de reglas. Y a partir de estos dos criterios, de este análisis ideal, donde lo propio de la naturaleza es la universalidad de una conducta y lo propio de una cultura o de las culturas es la presencia de reglas, es que el autor identifica cuál es el pasaje de la naturaleza a la cultura. Y él identifica la prohibición del incesto como ese movimiento por el cual se pasa de la naturaleza a la cultura. ¿Por qué? Porque él ve que en todas las culturas existe prohibición del incesto. Es decir, que si existen todas las culturas, eso es universal. Y a la vez es una prohibición, es una regla. Es decir, que cumple la prohibición del incesto con los dos criterios, el de universalidad de la naturaleza y el de ser una regla, que es lo propio de una cultura. Entonces, por eso la prohibición del incesto se encuentra ahí en el pasaje de uno a otro, en el movimiento de la naturaleza a la cultura. En todas las culturas hay prohibición del incesto, pero no en todas las culturas se castiga de igual modo esa prohibición. Sin embargo, en todas existe. Hay culturas que tienen castigos y penalidades más débiles y hay culturas que tienen penalidades más fuertes. Del mismo modo que lo que se considera incesto de una cultura a otra varía. El conjunto de personas
que abarca esta prohibición varía de cultura a cultura. Son los primos segundos, el tío sí, el tío no, etcétera, etcétera. Pero en todas hay prohibición del incesto, independientemente de que tanto el castigo por romper esta prohibición como el grupo al que afecta esta prohibición, es decir, aquellas personas a quienes se considera incestuosa su relación, cambia. Pero en todas existe prohibición del incesto. Bien, y ahora podemos relacionar esto que acabamos de ver de la obra de Levi Strauss con lo que habíamos dicho inicialmente de la lingüística estructural. Recordemos que la lingüística estructural lo que busca es hacer explícito aquello que está detrás de la vista, lo que no está a la vista. Implica ver más allá de las manifestaciones y de las expresiones lingüísticas. La lingüística estructural busca los principios que subyacen a las expresiones verbales, al habla, a los fenómenos del habla. Y del mismo modo en que no somos conscientes de las reglas lingüísticas a la hora de utilizarlas, tampoco es que somos conscientes de la regla de la prohibición del incesto. No es que nadie explícitamente le dice a otra persona, no se puede con esta, no se puede con aquella otra, sí podés con esta. Sin embargo, lo sabemos, lo intuimos. La prohibición del incesto es esa regla que subyace al movimiento de las sociedades, así como las reglas gramaticales subyacen al habla de todos los días. Con esto finalizamos este video sobre el estructuralismo en antropología y Claude Lévi-Strauss. Recuerden que estos videos son una guía y un acompañamiento, pero que es fundamental que hagan la lectura de los textos. Nos vemos en un próximo video.